Un cordial saludo, soy Cristian Salas Beteta, abogado penalista, ya con 15 años en el ejercicio profesional en diversas áreas, y es un gusto formar parte de esta entrevista. Bueno, respecto a mis hábitos, variados, o sea, no hay digamos, un hábito cotidiano, no hay un tema de un día igual al otro, y eso debido a varias razones. Primero, que actualmente ya estoy abocado al 100% a la actividad de litigio privado, y esto me obliga a estar o bien en fiscalías, juzgados, en reuniones con clientes, en el estudio, en otras oficinas, sea en Lima o sea en provincias, a efectos de participar en diversas diligencias. Muy difícilmente tengo un día que se repita, salvo los días domingos que están dedicados a la familia en su mayoría, cuando no estoy de viaje, en donde sí me doy un tiempo necesario y satisfactorio para compartir con mi esposa y con mi hija. Bueno, si bien tengo 15 años de abogado, un promedio de 6 los dediqué al Ministerio Público, en donde fui al inicio asistente en función fiscal, fiscalías penales, fiscalías mixtas, fiscalías de principio de oportunidad en aquel entonces, y posteriormente ya ingresé al área de capacitación del Ministerio Público, a la escuela del Ministerio Público, en donde como analista participé en el desarrollo de diversos cursos de capacitación sobre el nuevo código para fiscales a nivel nacional. Ya es en el 2009 en el que se presenta la oportunidad de ser abogado en la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos, y es ahí donde empieza la labor de litigio propiamente dicha. Recuerdo que en aquel entonces se requería en esta Procuraduría especializada un abogado que tuviera conocimientos del nuevo Código Procesal Penal a efectos que participe en las audiencias de estos casos de lavado de activos a nivel nacional, porque esta Procuraduría solo tenía oficina en Lima y participaba en los diversos procesos a nivel nacional. Así que cuando asumí este puesto como abogado de la Procuraduría, me dediqué a viajar por todo el Perú a participar en las diversas audiencias que se desarrollaban en el proceso conforme al Código del 2004. Ya en el 2011 renuncio a la Procuraduría de Lavado de Activos y decido abrir mi propio estudio de abogados, conjuntamente con mi hermano, que es el que a la fecha mantengo. No obstante, apenas un mes de inaugurado, se presentó otra oportunidad en la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la Procuraduría Anticorrupción, donde ingresé como abogado senior. Posteriormente se me permitió ser procurador adjunto y finalmente en el 2014 asumí la Procuraduría a nivel nacional como Procurador Anticorrupción de la República hasta fines de ese año, en donde ya proseguí con mis actividades de litigio. Entonces, mi experiencia en estos años de litigio han estado desde el lado del actor civil o parte agraviada en los delitos contra la administración pública representado por la Procuraduría, y posteriormente ya en el ejercicio privado defendiendo a personas investigadas y procesadas en casos penales. Mi primera oficina fue una oficina de 8 metros por 8 metros, muy pequeñita, con 2 ambientes y un baño, en Lince. Es ahí donde fundamos el estudio Salas Beteta en aquel entonces. Con mi hermano empezamos a llevar casos muy pequeños, posteriormente se amplió, nos mudamos a Jesús María y bueno, hoy ya tenemos 2 locales, uno en La Molina y otro en el centro de Lima. Hay una anécdota bastante que siempre nos causa risa en el grupo que tenemos. Ahora conformamos el estudio más de 8 personas. Ocurre que en una oficina en Lima que habíamos alquilado por Lampa, ya creciendo después de la oficina del INSE, decidimos remodelarla.
hacerle trabajos de pintura, alfombra, mobiliario y demás. Y habíamos salido ya del INSE y el tiempo nos ganaba. El tiempo para ya empezar a utilizar la oficina nos ganaba y aún habían remodelaciones pendientes. Resulta que teníamos una secretaria nueva y uno de los abogados había concretado una cita con un cliente, un empresario, y le había dicho a la secretaria que por favor apenas viniera lo hiciera pasar a recepción y él le iba a avisar para que ingrese a la sala de reuniones, al directorio. Resulta que el cliente llega muy tarde, fuera de hora, y como no había llegado a su hora, este abogado, al ver que aún había unos trabajos de remodelación pendientes, toma una pequeña brocha y empieza a hacer una pintura, un retoque en una de las paredes. Se había sacado el saco, la corbata, estaba con su camisa remangada, estaba arrodillado pintando con la brocha, y en eso llega el cliente sin avisar, la secretaria lo hace pasar a la sala de directorio y ahí tenías al abogado pintando con su brocha la zona baja de la pared, ¿no? Es una anécdota tremenda que se da justamente en esas circunstancias, ¿no? Una circunstancia de crecimiento profesional, de desarrollo de la oficina, pero felizmente todo fue bien. El primer caso en audiencia, que tuve que sustentar en audiencia, me acuerdo, fue un caso de lavado de activos, un juicio oral de lavado de activos, que a propósito fue la primera sentencia condenatoria por lavado de activos proveniente de un delito distinto al tráfico ilícito de drogas, que en ese entonces era un caso de tráfico ilícito de drogas proveniente de delitos de estafa. El caso era bastante complejo, era un caso bastante difícil porque involucraba una presunta organización criminal de personas que se dedicaban a estafar a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional, que se encarga de dar pensiones a personas que justifican cierta invalidez. Entonces estos sujetos lo que hacían era falsificar documentos, hacían solicitudes con la firma de personas ya muertas a efectos de obtener pensiones y obviamente se apropiaban de ese dinero o de parte de ese dinero, y con ese dinero habían adquirido diversas casas, inmuebles, vehículos y demás. El gran problema de ese caso, que ya se tramitaba en aquel entonces, estamos hablando de 2009, con el Código Procesal Penal de 2004, fue que pese a los esfuerzos que el fiscal había desarrollado para recabar una pericia que determinara el desbalance patrimonial de los investigados, lamentablemente la policía no tenía, durante todos los meses de investigación, no tenía personal que pudiera desarrollarlo, y el personal que posteriormente ingresó, los peritos que ingresaron, solicitaron más tiempo del que ya la ley había establecido. Entonces, cada que el fiscal solicitaba la pericia, las respuestas de la división de peritos era, bueno, los peritos están apoyando en una huelga, en una revuelta que ha habido, así que están allá. Los peritos han renunciado, estamos en proceso de contratación de otros nuevos. Tremendos problemas que se tenían y que dentro del plazo de investigación no se pudo culminar esta pericia tan importante en un caso de lavado de activos. ¿Qué hizo el representante del Ministerio Público? No le quedaba otra opción que pedir el sobreseimiento. El fiscal pide el sobreseimiento, quien habla estaba en la Procuraduría de Lavado, y lo que hicimos fue, conforme a las posibilidades que nos da el Código Procesal Penal, fue solicitar una investigación suplementaria, que en ese entonces era una innovación, una novedad. Y sustentamos que efectivamente ese elemento de convicción tan trascendente para el caso no se había ingresado en la investigación, no por culpa de la Fiscalía, sino por hechos ajenos ya al fiscal. El juez permite una investigación suplementaria solo para que se recabe esa pericia, se recaba la pericia a los 6 meses y el fiscal formula acusación. Vamos a juicio oral, y en juicio oral, cuando planteamos el alegato de apertura desde la Fiscalía, desde la Procuraduría, la respuesta de la defensa fue: solicitamos un cese, una suspensión de la audiencia porque queremos una conclusión anticipada. Habíamos armado felizmente también el caso y lo habíamos sustentado, lo habíamos presentado también al inicio de ese juicio oral, que efectivamente logramos que ni siquiera se desarrolla actuación probatoria en relación a uno de los grandes procesados, que era supuestamente el líder de esta organización, y este simplemente se rindió.
¿Qué reflexión me llevó? Que todo lo que en juicio se va a plantear realmente depende de lo bien que se haga una investigación. En tanto la investigación se desarrolle correctamente y se arme un caso jurídica, probatoriamente y conforme a la realidad de los hechos, vas a tener un caso bastante sólido, ¿no? La litigación oral ya en aquel entonces nos reflejaba que no se trata de hablar bonito en la audiencia, sino que se trata de preparar bien un caso, conocer bien un caso, plantear una buena hipótesis jurídica y sustentarla debidamente ante el juez. No. En realidad la sensación no es de miedo. O sea, para un abogado, el exponer ideas o defender posiciones en público, vamos a partir de ahí, no debiera ser un motivo de miedo. Lo que pasa es que, y ahí hay que hacer una precisión importante, lo que pasa es que por el propio sistema, ya felizmente desfasado que hemos manejado, la formación universitaria también estuvo mal dirigida y se desarrolló la mala práctica de, por ejemplo, hacer trabajos grupales donde solo uno de los integrantes era quien sustentaba la exposición. Y eso llevaba a muchas malas prácticas, como que los integrantes del grupo de estudiantes le pagara a uno de ellos para que él hiciera o se sortearan y el que perdía era el que exponía. Y entonces siempre se tuvo esa mala práctica educativa. Pero en algún momento se perdió que el abogado no solo tiene que leer, sino que el abogado también tiene que saber hablar. Es un tema ya de formación y en mi caso eso felizmente no ocurrió porque al ingresar a la universidad tuve la fortuna de desde el primer año ya empezar a practicar en un estudio jurídico llevado por un profesor de la universidad. Y siendo estudiante, mis propios compañeros me pedían que les hiciera cierto resumen de las clases o les explicara lo que en la clase anterior se había hecho. Así que prácticamente era una especie de profesor auxiliar de mis compañeros. Y poco a poco fuimos moldeando esto, fuimos desarrollándolo. De modo tal que cuando llegó la ocasión de sustentar un alegato ya en el foro judicial, aparte de las capacitaciones que habíamos tenido respecto al nuevo código, litigación oral y demás, la sensación no era de miedo, y hasta ahora no es de miedo, la sensación es de adrenalina. Si tuviéramos que compararla con algo, es lo que debe sentir un competidor antes de que suene el pitazo inicial para la competencia, para iniciar la carrera, para empezar el partido de fútbol, para iniciar la competición. Esa sensación de estar preparado para algo y desear que ya comience para poder aplicar lo que uno ya ha estudiado, ya ha desarrollado, sobre lo que ya se ha entrenado y teniendo un objetivo siempre. Entonces esa es la sensación que uno tiene. Esos nervios son para eso, para empezar ya, para saber qué es lo que se viene y saber absolver lo que se va a venir. Para lo cual obviamente uno ya conoce el caso, tiene una base teórica, conoce al rival, conoce al juez, etc. Hay todo un conjunto ahí de pautas que permiten hacer un buen sustento oral de la posición que a uno le toque. Bueno, ahí sí tengo que señalar que el concepto, la definición de maestro, entendida como aquel guía constante o aquel que marca la vida de un abogado, de un futuro abogado, ha estado como ausente en mi caso. He tenido grandes profesores, grandes amigos, colegas, pero por circunstancias de la vida no he tenido a ese guía, a ese maestro. He tenido sí grandes colegas que me han asesorado, me han apoyado en determinado momento de la vida profesional, pero no he tenido un maestro, he sido más autodidacta, he copiado, he tratado de mejorar, trato de emular muchas buenas prácticas de diversos grandes colegas a los que en su momento leía y que ahora pues tengo el honor de compartir no solo el ambiente académico con ellos, sino también el foro judicial. No se ha dado esa circunstancia.
Sí he tenido al frente en los foros judiciales a grandes profesionales, ya hoy amigos, colegas destacados, brillantes, de quienes se aprende en el propio litigio y con quienes siempre hemos tratado de guardar el debate alturado, el debate jurídico y no el ataque personal, tanto desde que fui abogado, procurador, como desde ahora que ejerzo el litigio. Casi en la mayoría de las audiencias tenemos a colegas conocidos y amigos con los que nos enfrentamos. Es una experiencia muy enriquecedora y para un abogado eso es un honor, ¿no? Encontrarse en una audiencia con un maestro o con un gran amigo, lo que obliga al abogado es a dar más del 100%, porque esa es la forma de respetar al que se tiene al frente, sea este fiscal, abogado, procurador, y siempre con el respeto que la profesión nos exige. ¿Alguna anécdota en el foro judicial? Bueno, varias en estos años de litigio, tanto experiencias personales como experiencias de terceros son los que nos marcan y nos enseñan, ¿no? Una de las anécdotas que puedo comentar es una decisión, una petición que un señor juez, el presidente de un juzgado colegiado en Amazonas, me realizó en pleno debate en juicio oral. Ocurría que Fiscalía estaba desarrollando un examen a un testigo y formulaba preguntas evidentemente sugeridas, siendo la regla que se hagan preguntas abiertas a su testigo en el examen directo, y obviamente quien habla formulaba las objeciones correspondientes. El asunto era que las preguntas cerradas del representante del Ministerio Público eran tan constantes que hacían que también las objeciones sean constantes. Y llegó un punto en el que obviamente ninguna de las preguntas que se formulaban eran aceptadas, se quedaban fundadas las objeciones, el testigo no respondía porque obviamente las preguntas eran prohibidas, y en un momento de esa velocidad entre pregunta y objeción y decisión del juez, el presidente me mira y me dice: doctor, por favor, aunque sea una, permítale hacer. Obviamente fue un motivo de una risa al momento, pero se prosiguió y bueno, finalmente se bloqueó ese interrogatorio porque las preguntas eran erradas. No la calmo, al contrario, la incentivo. Me gusta, bueno, algo que no hago es leer el caso o repasarlo minutos antes de la audiencia. Y eso nunca lo hago. Nunca lo hice en la universidad y nunca lo he hecho en la práctica profesional. Y eso también es un mal hábito que muchos tenemos que cambiar. En la universidad, en pregrado, yo veía muchos amigos que en la semana de exámenes se internaban en su casa y empezaban a estudiar toda esa semana lo que no habían estudiado todo el semestre. Faltando minutos para el examen, están con sus separatas, sus libros, revisándolos. Es mala práctica, o sea, el cerebro no funciona así. El cerebro se traba con ese tipo de conductas. Y en el caso de los minutos previos a las audiencias, en mi caso, lo que yo hago es simplemente esperar, conversar si es que tengo al cliente ahí, de otras cosas, y en la ruta, en el camino, pues escuchar un buen rock and roll, que es lo que aviva las ganas de participar. Sí, claro. Uno de los casos que más me conmovió y que me marcó fue el caso de un muchacho de 20 y tantos años que es condenado por homicidio. Esto ocurre en Amazonas. En primera instancia se impugna, llega a la Suprema, y lo que ocurre es que en el proceso no se había logrado informar adecuadamente por parte de la familia de este condenado de que este muchacho tenía un hermano gemelo. Y lo que ocurría, y eso ya me lo cuenta luego la familia cuando me pide que asuma el caso ya aquí en la Corte Suprema,
es que se trataba de dos hermanos gemelos, uno de los cuales había sido criado por el abuelo y otro por el padre. Uno había sido muy bien criado, había estudiado la primaria, secundaria, era un agricultor, tenía su DNI, y el otro había sido prácticamente abandonado, no tenía siquiera registros de educación, no tenía DNI, nunca se había registrado. Entonces, cuando en la investigación uno de los testigos describe al sujeto y le muestran la foto RENIEC, obviamente aparecía la foto RENIEC del gemelo que sí tenía RENIEC. Y dice, sí, efectivamente él es, coincide con lo que he dicho, y los testigos los indican. Este muchacho sindicado en el proceso niega haber participado, dice que en esa fecha él no estaba en ese lugar, las pruebas de absorción atómica, todo negativo en relación a él, pero la familia nunca informa de la existencia de ese otro hermano. Seguramente con el afán de tampoco perjudicarlo. Y sabiendo que como este que estaba procesado nunca había cometido el delito, lo iban a absolver. No, al contrario, lo condenan. Y cuando ya voy con toda esa información a la Suprema, mucha de esa información no estaba en el expediente, no se logra corroborar esto, pese a la existencia de fotografías, partida de nacimiento y demás, y lamentablemente ratifican la condena contra esta persona que hasta ahora está privada de su libertad con una condena que considero totalmente injusta, pero que en su momento no se defendió adecuadamente. La defensa de este caso debió hacerse desde un inicio y no esperar a llegar a una última instancia para recién tratar de aportar material probatorio que en su momento no se entregó. Han habido varios casos muy difíciles, hasta ahora tengo ahí varios casos interesantes, complicados, pero uno de los más duros en el sentido del gran esfuerzo que requirió participar en él fue un caso que hasta ahora sigue en trámites de larga data del 2013, yo lo asumo ya el caso en juicio oral, es el caso del asesinato del ex vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong. En ese caso se imputaba a un grupo de personas, un promedio de 13, 14 personas, el haber orquestado el asesinato de este funcionario a través de un menor de edad, un sicario, que ingresa a su consultorio médico y le dispara en la cabeza y lo mata. Asumí la defensa del supuesto autor intelectual, que era el alcalde de un caserío, Cajaruro. Lo habían vinculado a él en atención a la información de 3 supuestos testigos con código en reserva, quienes habrían dicho que él era el autor intelectual de todo. Cuando asumo el caso, veo que el alcalde se mantenía preso, una prisión preventiva injusta, que el ministro de aquel entonces incluso desde Amazonas los había traído en un vuelo charter a Lima solo para hacer una presentación de la supuesta banda criminal y luego los había retornado con las mismas. Habían estado 3 días sin comer, una serie de abusos tremendos se habían dado en ese caso. Muy mala defensa, no se habían cuestionado varias pruebas ilícitas y demás. Y el caso, el juicio oral se inició en Chachapoyas. Uno de los grandes problemas logísticos era el traslado para allá. No había vuelo directo y por vuelo era hasta Tarapoto y de Tarapoto avioneta hasta Chachapoyas. La otra ruta era vuelo a Chiclayo y por tierra hasta Chachapoyas y así. El juicio se llevó a cabo en casi 8 meses con nuevo código. En esos 8 meses se perdían los vuelos, se bloqueaban las carreteras por las lluvias. El llegar allá a cada sesión era un martirio. Desde ahí había un gran problema. El segundo problema era la conexión de los diversos procesados que estaban internos en diversos penales a nivel nacional, en Puno, en Chimbote, en Trujillo, en Lima, y eso generaba también que las audiencias se frustraran. El asunto es que todo ese juicio, con audiencias frustradas, falta de instalación y demás, demoró cerca de 1 año. Hasta ahí el desarrollo del juicio. Y ya en cuanto al contenido del debate, teníamos de verdad una acusación tan mal hecha que esos 3 supuestos testigos con código en reserva nunca fueron siquiera presentados. Habían sido utilizados para dictar prisiones preventivas, pero ni siquiera habían sido admitidos como medios probatorios. No habían actas
formales de interceptación de comunicaciones, se habían hecho actas de transcripción de párrafos de ciertos audios sin haber notificado a la defensa, prueba ilícita, y el debate en ese juicio fue bastante interesante porque se logró ganar el juicio en esa primera instancia en atención a prueba, a acusación genérica, afectación al principio de imputación necesaria, ausencia de vinculación de las conductas genéricas con los hechos y prueba ilícita. Fueron los pilares para que al final de ese año de juicio, de los 14 se absolvieran a 10. Así de mal estuvo llevado ese proceso con la gente presa, ¿no? 3 años de prisión que en el caso de mi cliente lo afectaron terriblemente porque él era alcalde y lo tuvieron que vacar justamente por estar impedido de ejercer sus funciones por las prisiones preventivas que tenía. Y ese caso, ¿en qué termina? Termina en primera instancia con absolución. En segunda instancia lo anulan porque los jueces habían demorado demasiado con la emisión de la sentencia. Ese formalismo ha obligado que el caso vuelva de nuevo a juicio oral y se empiece. Esas cosas son las que en el litigio en nuestro país se van dando. Muchos errores. El que casi todo abogado joven comete es el de tratar de ingresar en un alegato todo lo que tiene el caso. No, ese es un tremendo error. ¿Por qué? Primero porque las audiencias no te soportan, no te aguantan alegatos extensos. Segundo, porque las audiencias cada una tiene una finalidad distinta. El contenido de un alegato de una tutela de derechos no es el mismo contenido del de una excepción de improcedencia de acción. No es el mismo contenido o estructura de un alegato de apertura en juicio oral. Entonces, esas ganas de tratar de informar de todo a los jueces es uno de los errores que casi todos cometemos, ¿no? Tratar de meter todo en el alegato. Segundo, no es tampoco bueno dar toda la información que uno tiene para sustentar su posición, porque adelantas o das a conocer de primera mano todas tus armas o todos los argumentos que tienes. No, hay que guardarse cierta información porque siempre va a haber una réplica, va a haber una dúplica y siempre es bueno tener ahí datos pensando en lo que la otra parte va a indicar en contra de tu alegato, que es lo que, según el método de Tolmin, se denomina el adelanto de refutaciones, ¿no? Que toda argumentación debe tener a efectos de no develar de primera mano en un primer momento todas las armas o los insumos que uno tiene para defender su posición. Sí, dependiendo del caso. No es lo mismo trabajar, estudiar y preparar una estrategia en un caso común, un caso simple, que un caso especial o complejo, un caso de homicidio, que un caso de lavado de activos o colusión de alta escala. No es lo mismo. Un caso contra una persona común y corriente o un caso contra alto funcionario. No, cada caso requiere de cierto tipo de metodología de estudio, preparación y definición de estrategia diferente, ¿no? En los casos comunes, el estudio es casi directo, particular. Lo primero es el orden, ordenar la documentación, tener copia de toda la carpeta o el expediente y ordenarla. Descartar datos que realmente no van a servir de nada. La mayor parte papelería que tiene un expediente son notificaciones. Si no hay cuestionamiento de la notificación, descartar y separar notificaciones, separar actas inoficiosas y quedarte con lo que se va a utilizar realmente y lo que va a ser relevante para la preparación, el estudio del caso. Luego del orden, que es lo primero, uno de mis asistentes lo que hace es hacer una cronología de toda la actividad de investigación, la actividad probatoria, analizamos el hecho y posteriormente se hace un control formal. O sea, vemos si efectivamente el plazo se viene respetando, vemos si los actos de investigación, las actas se han levantado bien, los procedimientos se han seguido o no, para ver si por ahí cabe una tutela de derechos. Luego ya viene el análisis del hecho y la subsunción del hecho al tipo penal que se plantea, para ver si
cabe una excepción y demás datos de forma. El último momento para definir la estrategia es el análisis de fondo. Eso es lo último. Primero forma y luego fondo. Un trato similar le damos a los casos complejos, pero en los casos complejos sí necesitamos sí o sí del tratamiento y trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar ahí como un equipo. Entonces tengo un especialista, si es que estoy ante un caso de contrataciones con el Estado, tengo un especialista en proceso administrativo, en procedimiento administrativo, en contrataciones con el Estado. Si vemos un tema que vincula patrimonio o algo, tenemos un contador y entonces es un trabajo ya en equipo multidisciplinario que nos permite tener una visión técnica y completa del caso, ¿no? Siempre obviamente desde la perspectiva de la finalidad del proceso penal. No es lo mismo asumir o ejercer o aplicar una estrategia de investigación en un procedimiento disciplinario, un procedimiento de Contraloría, un procedimiento de control interno, que un procedimiento de investigación penal. Son concepciones diferentes. En uno, de pronto, corresponde dar toda la información que uno tiene para hacer un descargo. En otro, muchas veces es mejor guardar silencio. Eso depende del caso en concreto. Pero una de las pautas que siempre tengo en cuenta es orden y metodología a efectos de tener el panorama completo y las cosas muy claras. Sin duda, de pie, porque tiene varias ventajas. Uno, la comodidad, sobre todo cuando al abogado se le acomoda más expresarse corporalmente, se le hace más cómodo, se siente más seguro, y la impresión que da un abogado o un fiscal al ponerse de pie es de seguridad, es de presencia, es de llamar la atención, independientemente del contenido de su argumento, que siempre tiene que ser sólido, basado en teoría, en prueba y en derecho. Lamentablemente nuestras cortes, no todas, permiten eso. Me ha tocado asistir a audiencias en oficinas de 4x4, donde no se puede realmente y donde es incluso inconveniente ponerse de pie porque obligas al juez a mirarte que está a 60 centímetros de ti, a mirar hacia arriba, ¿no? O sea, no es conveniente hacerlo. Creo que una de las grandes preocupaciones y retos de la reforma es dotar de ambientes adecuados para llevar mejor las audiencias en los diversos organismos judiciales en aplicación del Código Procesal Penal, no solo en este ámbito, sino también en el tema civil, en el tema laboral, donde la oralidad ya se está desarrollando. La respuesta es no. Realmente la profesión de la abogacía se me presentó en mi caso de casualidad. Quien habla en mi familia, tanto mi familia paterna como materna, he sido el primer profesional de la familia. Vengo de un origen bastante humilde, en donde siquiera a los 15, 16 años pensar en una educación universitaria era casi soñar. Y ocurre que me gustaba mucho el fútbol, yo estaba más vinculado con el tema deportivo, y terminado el colegio, mis padres me dicen: vas a estudiar en la universidad y te hemos inscrito en un centro preuniversitario. Bueno, en este centro preuniversitario lo primero que descarté fueron las matemáticas. No iban conmigo las matemáticas. Y ahí descubrí que efectivamente lo mío serían las letras. Avanzado ya el ciclo preuniversitario en la Universidad San Juan Bautista, se nos clasificó y se nos obligó obviamente a plantear a qué carrera íbamos a postular. Por descarte, no era medicina, no era ingeniería, no era ciencias de la comunicación, era derecho. Y así ingresé a derecho, tuve la suerte de ingresar en el primer puesto. Eso me hizo acreedor a una beca integral, estudié gratis los 6 años de carrera. Obviamente tenía que defender un
un nivel de notas bastante alto. Y realmente mi vinculación con el derecho se da ya en la carrera. O sea, me enamoré de esta hermosa profesión en la carrera, ya estudiándola. Desde los estudios más básicos, generales y los de especialización. Fue ahí donde pude entender, pude ver la necesidad, la utilidad, la pasión que involucra el derecho, y eso se fue reforzando más con el hecho de que desde el primer año yo ya estaba no solo estudiando, sino que un profesor me llevó a hacer prácticas profesionales en su estudio jurídico, y obviamente ahí entendí la relación entre teoría y práctica, y desde ahí no paró mi relación con esta hermosa y apasionante profesión. Al inicio lo que me llamaba mucho la atención era el derecho comercial, por el orden que le encontraba a toda su sistemática. Pero por un tema laboral, ingreso a la fiscalía a los 21 años de edad, y al estar ya en el Ministerio Público me vinculo estrechamente con el derecho penal. Tenía la necesidad de estudiar más sobre derecho penal, y es ahí donde empieza a surgir también otro nivel de pasión y vinculación, ahora ya con una especialización que era el derecho penal. Y desde ahí en adelante ya me convierto en un autodidacta y empiezo desde muy joven a asistir a seminarios, capacitaciones, diplomados que en su momento eran para abogados. Me tenían ahí como un estudiante de derecho más. Y desde ahí la especialización en materia penal y procesal penal en el contexto de esta reforma procesal penal nos sirvió de mucho. Es ahí donde ya tengo contacto con los grandes referentes de la reforma procesal penal y con quienes pues ahora tengo la dicha y el honor de compartir en foros académicos y foros judiciales. Sí, me ocurrió una audiencia donde felizmente todo salió bien para el cliente. Ocurre que nos llega un caso de un cliente, pero este cliente no nos había dicho que tenía varios casos contra él. Nos había hablado de un caso y nos contrató solo por un caso. Resulta que cuando llega una notificación para una audiencia, el asistente se lo pasa al abogado que estaba encargado. Este estudia el caso en atención a la documentación que ya se tenía y que el cliente había proporcionado. Y por la premura del tiempo, el abogado no va a revisar el expediente y nos conformamos con la documentación, las copias que nos había mandado el cliente de todo el expediente. No se fue a corroborar al juzgado esa información por la premura del tiempo. Resulta que estudiamos el caso, lo debatimos, preparamos la argumentación y vamos a la audiencia. Cuando vamos a la audiencia, nos toca sustentar la impugnación y veíamos que el fiscal revisaba y revisaba la carpeta, el expediente, las copias que él tenía, las revisaba. El juez también volteaba las hojas y en un momento dado nos dice: doctor, ¿pero en qué fojas está eso? Citamos las fojas en atención a las copias que teníamos y no coincidían con las que tenía ni el fiscal ni el juez. Y cuando el fiscal pregunta: ¿pero es el expediente número tal? Nosotros vemos nuestras copias y no era el expediente. O sea, el cliente nos había dado el caso del expediente A y la citación que le había llegado era del expediente B. Felizmente, y con eso se logró salvar la situación, los casos eran sobre lo mismo, eran casos de declaración falsa en procedimiento administrativo. La estructura de la defensa era la misma, solo que el expediente y los elementos, los documentos eran distintos. Esa circunstancia la pudimos salvar en el momento y felizmente se logró que se cerrara ese caso. Una anécdota, en el periodo en el que ejercí docencia universitaria, que lamentablemente no lo puedo continuar por un tema de tiempos, es que en una simulación de audiencia de un juicio oral de un caso de feminicidio, uno de los participantes se tomó muy a pecho el rol de testigo que venía desarrollando y empezó a llorar.
Y bueno, al inicio pues pensamos que era parte de la actuación, parte del desarrollo de lo que se había coordinado en su grupo, pero luego ya era más difícil, poco a poco se ve más difícil calmarlo. Y bueno, finalmente ello no pasó a mayores, pero se asumió, se metió tanto en el rol, en el papel de testigo afectado, que generó cierto desorden al momento del ejercicio, pero felizmente no pasó a mayores. Otra anécdota ya ahora en el foro judicial es el tema de las medallas, ¿no? Creo que a todos los abogados litigantes nos pasa eso, el olvido de la medalla para la diligencia, y eso finalmente depende de cómo uno lo exponga ante el juez y también de qué tipo de juez tiene uno al frente. Si es un juez comprensivo, perfectamente lo puede entender, pero si es un juez ya muy ritualista o si ya son varias veces la que el abogado no lleva la medalla, pues eso te puede generar ciertos problemas, ¿no? En mi caso, felizmente, le expliqué al juez que había dejado la medalla en Lima, la audiencia era en provincia y que obviamente no podía retornar para recogerla. Bueno, lo primero, para ser buen profesional se requiere ser buena persona, sea cual sea la profesión. Y para ser abogado también, en el sentido de que una buena persona que asume el tremendo privilegio y la alta responsabilidad de defender a otro, tiene que hacerlo con honestidad, con probidad, sin crearle falsas expectativas a la persona que acude a uno, sin engañarlo, sin decirle lo que quiere oír, sino decirle la verdad, establecer el panorama adecuado a efectos de que sepa qué es lo que viene, qué es lo que le espera y saber cuál es la mejor decisión en relación a la defensa. En el caso de un abogado litigante, alguien que se va a dedicar a defender en el foro judicial, en el debate, en la litis, los intereses de determinadas personas, se requiere además tener especialización, una base teórica bastante sólida, dejar de lado, sobre todo en el ámbito penal, esa clasificación que se hace de que yo soy dogmático y tú eres procesalista. No, eso ya hoy no sirve. Hoy tenemos que tener conocimientos de ambos ámbitos, tanto de la teoría del delito como en la teoría del proceso, la teoría de la prueba. El abogado no solo tiene que ser un ratón de biblioteca que se encierra en sí misma con sus libros y se bloquea o se abstrae del mundo. No, el abogado tiene que ser alguien que tenga además la capacidad de ese tremendo conocimiento, cultura jurídica que maneja, saberlo exteriorizar. Y saberlo exteriorizar a efectos de que sea comprendido. De nada sirve saber tanto, transmitir todo de manera compleja o de casi imposible entendimiento, si es que eso finalmente no llega al interlocutor. Y más aún en el contexto de una audiencia donde la idea justamente es que el mensaje, bien sustentado, con contenido, bien respaldado, llegue con claridad a la mente de quien se quiere convencer, que es justamente el juzgador. A eso añadirle la minuciosidad que un abogado tiene que tener, el ojo experimentado que justamente te lo da el día a día de cómo estudiar un caso, cómo afrontar un caso, analizar por completo la carpeta fiscal, el expediente, empezar por la forma antes que por el fondo, conocer perfectamente los hechos al detalle, los actos de investigación desarrollados, tener la hipótesis de defensa legal planteada, ir moldeando, ir tratando de que tu estrategia sea la adecuada al caso, obviamente no por lo que tú o tu cliente quiere, sino en base a lo que objetivamente se ve reflejado en el caso. Esa habilidad para darle solución o para encontrar alguna salida a un caso que parece perdido y también la lealtad con el cliente al momento de decirle, pese a todo el estudio del caso, en este proceso lo que corresponde es que
acepte responsabilidad, será más beneficioso que apliquemos un principio de oportunidad, una terminación anticipada, una colaboración, en tanto las circunstancias nos lleven a eso. No obstante, siempre un abogado penalista, al analizar un caso, siempre parte de la idea de tener al final la rendición. Lo primero es ver si el caso tiene errores, ver si efectivamente el hecho es típico o no, si los actos de investigación están viciados, etc. En el litigio, y creo que este es uno de los requisitos esenciales de una persona que se va a dedicar a ser abogado litigante, es el tema también de respeto. Respeto a la contraparte, respeto al juez, respeto al cliente y respeto a sí mismo. En nuestra sociedad, lamentablemente, tenemos muchas malas prácticas de debates judiciales en donde se ataca al ser humano, se ataca a la persona por sus antecedentes, porque defendió otro tipo de casos, porque salió en la prensa, etc. Y eso es lo que tenemos poco a poco que desterrar. Mientras más técnico sea el argumento, mucho mejor. El asunto es cómo definimos al culpable o el responsable de un delito. La Constitución es clara, ¿no? Para todo hombre de derecho, el sujeto responsable de un delito solo es aquel que ha sido ya condenado de manera firme en atención a una actividad probatoria previamente desarrollada. Entonces, si ya el sujeto está condenado, ya se determinó su responsabilidad penal en 2 instancias, habiéndose agotado todas las posibilidades, la defensa ahí lo que va a hacer es que ver la posibilidad de un beneficio penitenciario. Pero si entendemos que el culpable es la persona contra la que, sin haber sentencia, hay gran material de sospecha, elementos de convicción, sale un audio, un video de él, técnicamente no es un culpable, es un presunto inocente. Entonces, un abogado debe defender a presuntos inocentes, por más que aparentemente están vinculados a la comisión de delitos, sin duda. Para eso existe el abogado defensor. Su nombre lo dice, ¿no? Es una redundancia hablar de abogado defensor. La esencia del abogado es la defensa y nosotros defendemos en tanto, obviamente, el caso se nos presente con alguna salida. Sería absurdo que nos empecinemos en la defensa de la inocencia cuando ya el material probatorio, los elementos de convicción prácticamente son tan contundentes que nos van a llevar a un proceso inmediato, nos van a llevar a una acusación y a puerta de una condena. En esos casos la estrategia de la defensa va a variar seguramente y se le va a aconsejar a esta persona procesada que acepte un principio de oportunidad, una terminación anticipada, una colaboración eficaz, una conclusión anticipada en juicio, lo que corresponda. Pero lo cierto es que el abogado es el que por su formación debe de asumir los casos en donde obviamente su convicción lo lleve a plantear de que hay posibilidades de ejercer una defensa eficaz y no permitir que sea el juicio paralelo o el juicio mediático el que determine condenas. Lamentablemente hoy, y ese es el contexto que nos toca vivir, hoy tenemos muchos casos que prácticamente se resuelven o se inclinan en la prensa. Y eso sí es un tremendo error, no por el tema de que desfavorezca las defensas, sino porque relativiza, flexibiliza y debilita las garantías procesales que todo ciudadano tiene frente al poder estatal de aplicar el derecho penal. No, claro, el hecho de que tu padre, tu hijo, tú mismo esté siendo investigado, procesado y que ejerzas la defensa de personas allegadas a ti, no solo no está prohibido, sino que implica para el abogado un tremendo reto. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a ver el talante del abogado, su nivel de profesionalismo, al no mezclar aspectos subjetivos con lo que técnicamente se ha obligado a sustentar en el caso. Es un reto tremendo, no me ha tocado hacerlo, sí conozco a muchos brillantes colegas que lo han hecho,
pero que por su propia experiencia indican que es sin duda una de las circunstancias más difíciles de asumir, sin mezclar el aspecto subjetivo, sin tratar de perder la objetividad en su propio análisis y estudio del caso, ¿no? No. Cuando salí de la Procuraduría Anticorrupción salí con 9 denuncias por abuso de autoridad, por falsedad genérica, por supuesta extorsión y demás. Felizmente otro colega se dedicó a sustentar mi defensa en los diversos procesos, en todos los cuales obviamente quedaron archivados. Contribuí a dar información a mi defensa para que pudiera sustentar bien los argumentos, pero no, o sea, no se dio la ocasión de que yo directamente asumiera mi defensa. Curiosamente, con el tiempo, muchos de los que me denunciaron, algunos son mis clientes hoy. Bueno, hay varios. La profesión del derecho nos obliga a no solo dedicarnos al estudio, a la lectura tan satisfactoria de nuestra carrera, sino también a tener un universo más amplio, a tener una visión general del entorno. Si bien una de las reglas en formación académica de un futuro abogado es analiza todo el mundo desde la visión del derecho, es también bueno ver con otros ojos el mundo. Y en literatura tenemos muy buenos libros. Me encanta uno, que es El Halcón Maltés. Es una novela policíaca bastante oscura que desarrolla actos de investigación frente a un amuleto que se extravía, una reliquia, que me impresionó mucho por la forma tan brillante en la que es narrada la secuela de investigación. Otro que ya se va inclinando al derecho es La historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Nos permite tener una visión sin duda vinculada al derecho, pero una visión realista, una visión de nuestra sociedad. Nos permite entender cómo es que lo que hoy vivimos ya lo hemos vivido y como sociedad no aprendemos. Aplaudimos estas famosas olas anticorrupción, entre comillas, pero repetimos el mismo error y volvemos a elegir malos candidatos y el sistema se mantiene y no hay un freno a todo este mal que nos tiene sumidos en el subdesarrollo. Son obras que recomiendo mucho y ya obras vinculadas a nuestra carrera. Las dos últimas que he revisado son el Cibercrimen, de mi amigo Gerardo Lamas, y El proceso inmediato, de mi amigo Alonso Peña Cabrera. Obras muy recomendables y actuales que nos sirven muchísimo para la actualización. La libertad amplia, en una definición amplia, como uno de los derechos que están en la cúspide de la defensa que un Estado y sociedad debe de hacer. Después del derecho a la vida está la libertad. Libertad y vida son dos conceptos que van de la mano. El gozar de la vida va de la mano con la libertad. Claro está, tenemos que entender que la libertad como derecho no es absoluta. Hay ciertas circunstancias que legítimamente, cuando son justificadas, permiten esas restricciones. Que es el caso frente a la comisión de delitos graves, que la propia ley establece. En nuestra sociedad, lamentablemente, nuestra propia idiosincrasia, formación cultural, inquisitiva, nos hace aplaudir las prisiones, nos hace aplaudir el espectáculo de sujetos siendo conducidos a carceletas, nos hace pedir, aclamar detenciones.
Pero ojo, tengamos en cuenta que esas privaciones de libertad deben darse siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas. Una presunción no justifica privación de libertad. El pretexto de lucha contra el crimen no justifica que mandemos a un grupo de sospechosos a prisión, no. La presión mediática no puede justificar que un juez dicte prisión porque luego no quiere ver su cara en un medio de comunicación, porque no quiere que luego el órgano de control interno le abra un proceso disciplinario. No, tenemos que defender la libertad entendiendo que esta, para que sea afectada en un proceso penal, tiene que cumplir con ciertos estándares y niveles altísimos de exigencia. La defensa del derecho a la libertad ha costado ciclos, costado sangre, vidas humanas, sacrificios tremendos, y hoy en que gozamos de un Estado democrático de derecho tenemos que seguir defendiéndola. No podemos aceptar que se pisotee, que se afecte indebidamente.